¿Desde dónde nos escuchas y a qué hora es en tu lugar? Si esta historia te inspira, dale me gusta y suscríbete. En un rincón apartado de las montañas, donde el viento soplaba con fuerza y la tierra parecía respirar bajo los pies de los habitantes, Juanito vivía con su abuelita en una casita de adobe. Las paredes de la casita, gastadas por el tiempo, y su techo cubierto de hierba eran su hogar, su refugio, el único lugar en el mundo donde aún sentía la presencia cálida de un amor incondicional. Pero esa calidez poco a poco comenzaba a desvanecerse. El sol que solía entrar por la ventana con alegría ahora parecía más tímido, como si, al igual que Juanito, temiera lo que estaba por venir. La abuelita de Juanito estaba enferma, una enfermedad que había ido marchitándola poco a poco. Cuando Juanito la veía despertar, su corazón se llenaba de angustia. Ella ya no podía levantarse con la misma energía de antes. La mujer que había sido el pilar de su vida, que lo había cuidado desde que era un bebé, ya apenas podía moverse. Caminaba lento desde su cama de madera hasta la cocina y con esfuerzo preparaba algo para el niño. Cada acción era un sacrificio, un pequeño acto de valentía frente a la imparable rueda de la vida. Abuelita, por favor aguanta. Ya estarás bien, ya estarás mejor, le decía Juanito con la voz temblorosa y el corazón apretado. Se arrodillaba a su lado con lágrimas en los ojos, rogándole que no lo dejara. Pero su abuelita, con la mirada cansada y las manos arrugadas, solo lo miraba con tristeza, como si comprendiera lo que el niño aún no podía entender del todo. Ella sabía que su tiempo estaba por terminar y no podía hacer nada más que darle el poco amor que le quedaba. No había médicos en el pueblo ni recursos para un tratamiento. Todo lo que quedaba era esperar, pero en ese silencio tan pesado Juanito no podía conformarse. El sol de la tarde comenzaba a colarse por las grietas de la casita, tiñendo las paredes de un color cálido y nostálgico. En ese momento, unos vecinos llegaron a visitar a la abuelita de Juanito. El aire estaba impregnado con el aroma de la tierra mojada, y el sonido de sus voces llenaba la cocina de la casa. Juanito los observaba en silencio desde la esquina, esperando escuchar algo que aliviara su alma, algo que le diera un poco de esperanza. Pero las palabras que llegaron a sus oídos fueron más duras de lo que había imaginado. El anciano de la colina, aquel que vivía solo, ha muerto, dijo uno de los hombres. Ya no le queda mucho tiempo, de seguro tu abuelita también está por irse. Solo un milagro podría salvarla. Las palabras de los vecinos fueron como un golpe seco en el pecho de Juanito. El miedo que ya le acechaba se convirtió en un monstruo y su corazón se aceleró con una angustia tan grande que ni siquiera podía respirar. Miró a su abuelita, que estaba sentada en su cama observando a los vecinos con una mirada apagada, como si ya no tuviera fuerzas para luchar contra el destino. Ella, sin decir nada, parecía aceptar lo que los otros ya sabían. Los vecinos se fueron y el silencio regresó a la casa. La casita de adobe que antes había sido un lugar de amor y protección, ahora se sentía vacía, como si se estuviera desmoronando junto con la vida de la abuelita de Juanito. Sin poder contener las lágrimas, el niño salió corriendo de la casa y se alejó hacia el jardín. Allí, bajo el cielo abierto, se dejó caer al suelo como si, de alguna manera, esperara que la tierra lo tragara y lo liberara del dolor. Diosito, por favor, no me quites a mi abuelita. Es lo único que tengo, gritó con desesperación, mirando al cielo con los ojos llenos de lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba y su corazón, que solo conocía el amor de su abuela, se rompía al darse cuenta de que nada podría detener lo que parecía inevitable. La tarde avanzaba y el viento soplaba fuerte, pero Juanito no escuchaba nada más que el eco de su propio llanto. El cielo, con su vastedad infinita, no le ofreció respuestas. El sol, que antes había sido un consuelo, ahora se ocultaba detrás de las montañas, dejando atrás un rastro de sombras que se extendían por el campo. El niño permaneció allí, con los ojos fijos en el cielo, sin saber si el milagro llegaría, o si, en su lugar, tendría que aprender a vivir con la ausencia. La tarde pasó lentamente, pero dentro de él, el tiempo parecía haberse detenido. El hambre lo aquejaba,
El cansancio lo invadía, pero su alma parecía resistirse a rendirse. Fue entonces cuando, mientras aún lloraba, un pensamiento claro se instaló en su mente. Miró a su abuelita, que dormía con el rostro cansado y la respiración débil. Sintió que no podía seguir esperando. No podía quedarse de brazos cruzados. Debía hacer algo. Se sentó en su camita de madera, apretó los puños con determinación y susurró para sí mismo: «Iré a buscar ayuda para mi abuelita». Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó. No importaba cuán lejos estuviera el pueblo grande, ni cuán difícil fuera el camino. No importaba que fuera solo un niño de 8 años, si había una posibilidad de salvarla, la tomaría. Juanito comenzó a alistarse en silencio, sin hacer ruido, sin despertar a su abuela. Sabía que si ella lo veía no lo dejaría partir, pero también sabía que no podía quedarse. El tiempo se estaba acabando. Tomó su pequeña mochila de tela, la misma que usaba cuando iba al campo con su abuela, y metió lo único que tenía: la comida del día anterior, unas papas frías, un poco de chuño y un trozo de charque seco. No era mucho, pero era suficiente para empezar el camino. Luego, mirando alrededor, algo en su habitación llamó su atención. Sobre una mesa de madera, cerca de la ventana, su pequeño chanchito de barro descansaba tranquilamente. Desde que era niño, había ahorrado sus moneditas en ese chanchito, soñando con comprar algún día el autito que tanto deseaba. Ese pequeño objeto de barro, lleno de sueños e ilusiones, representaba para Juanito todo lo que había guardado, cada centavito que había reunido con tanto esfuerzo. Sin pensarlo demasiado, Juanito se acercó, levantó el chanchito de barro y lo miró por un instante. «Lo siento, chanchito, pero el autito tendrá que esperar», dijo con una sonrisa triste, como si le hablara a un viejo amigo. Con cuidado, metió el chanchito dentro de su mochila, sintiendo en su corazón que estaba dejando atrás algo muy querido, pero que en ese momento lo más importante era el viaje que tenía por delante. La mochila estaba algo más llena ahora, pero lo que llevaba en ella no solo era comida ni objetos. Era la esperanza de que al final todo valdría la pena. Antes de salir, se acercó a la cama de su abuelita y la observó por un instante. Su piel arrugada, su cuerpo frágil, la manta que apenas la cubría del frío de la madrugada. Juanito sintió que su corazón se encogía, pero no podía detenerse ahora. «Espérame, mamita, voy a traer ayuda», susurró con suavidad, como si sus palabras pudieran darle fuerzas a ella y a sí mismo. Se giró y, tomando su viejo poncho raído, aquel que su abuela le había tejido cuando era más pequeño, se lo colocó sobre los hombros. Era su abrigo, su refugio, un pedazo del amor de su abuelita que lo acompañaría en el camino. También se puso su sombrero de paja, ese que lo protegía del sol cuando trabajaba en el campo. Con el corazón lleno de esperanza y miedo, cruzó la puerta de la casa y se adentró en el camino polvoriento, dejando atrás la casita de adobe que había sido su mundo entero. Sus pies descalzos sentían el frío de la tierra, pero Juanito no se detuvo. Cada paso que daba era un paso hacia la esperanza. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro y el cielo, aún teñido de tonos dorados y anaranjados, parecía darle su bendición. No sabía cuánto tardaría en llegar ni qué peligros le esperaban en el camino, pero una cosa sí sabía con certeza: no se detendría hasta encontrar ayuda. El sol ya estaba en su punto más alto y, aunque agotado y con el corazón cada vez más pesado, continuaba su caminar a través de los interminables caminos polvorientos. El paisaje a su alrededor era árido, desolado. Solo montañas lejanas y pequeños arbustos secos acompañaban su paso. El aire caliente casi irrespirable lo envolvía y hacía que el cansancio se apoderara de su cuerpo. Ya habían pasado días desde que había comenzado su viaje. El agua que había llevado se había agotado, y la comida que al principio parecía suficiente ya no le daba fuerzas. El hambre y la sed lo hacían sentir como si estuviera caminando por un sueño lejano, donde el tiempo se dilataba y las horas parecían no tener fin. «Tengo que salvarla»,
Debo encontrar ayuda. Repetía una y otra vez en su mente como una letanía. Esa frase era la que lo mantenía en movimiento. No puedo rendirme ahora. Ella me necesita. Tengo que hacerlo. Las palabras le daban algo de fortaleza, pero el cansancio, la sed y el hambre comenzaban a invadirlo por completo. El sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte, pero su cuerpo agotado ya no podía más. Cada vez se sentía más pesado, como si el mundo lo estuviera aplastando con su peso. En algún momento, el joven corazón de Juanito sintió que ya no podía continuar. Cayó al suelo de rodillas primero, luego se desplomó sobre la tierra reseca. El sol ardía sobre su rostro, pero su cuerpo ya no respondía. «Perdón, abuelita», murmuró con los labios agrietados y la voz quebrada mientras las lágrimas caían por sus mejillas, mezclándose con el polvo. «Perdón, ya no puedo. Quizás así los dos podamos estar juntos en el cielo, abuelita». Y justo cuando todo parecía perdido, una voz suave pero firme rompió el silencio. La voz que rompió el silencio era cálida, profunda, como un susurro del viento que acaricia las montañas. «Juanito, Juanito, levántate», decía la voz, resonando dentro de su pecho, dándole fuerzas que él ya no sabía que poseía. Con un esfuerzo tremendo, Juanito intentó abrir los ojos y aunque el mundo giraba a su alrededor, vio una figura a lo lejos. Un hombre vestido con una túnica blanca caminaba hacia él como si nada lo afectara, como si él fuera parte de ese mismo aire que lo rodeaba. El hombre se acercó lentamente, con una calma que Juanito no entendía, y le extendió la mano. «Juanito, hijo mío», dijo el hombre. Su voz era reconociendo la desesperación del niño, pero también la necesidad de vida. «Toma, aquí está lo que necesitas para continuar». En sus manos había un trozo de pan que Juanito tomó con avidez y un cuenco de agua fresca que al primer trago alivió su garganta seca y quemada. «¿Quién eres?», preguntó Juanito con la voz rasposa, aún débil, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo después de tanto este hombre apareciera en su vida? ¿Era acaso un sueño? El hombre sonrió suavemente y con un tono profundo y sabio respondió: «Soy aquel que siempre te ha escuchado, el que ha sentido tu dolor, el que te ha visto llorar, hijo mío», dijo, y Juanito sintió una sensación de consuelo, como si algo en él, algo profundo, se hubiera reencendido. Las palabras del hombre eran como un eco en el alma de Juanito, algo familiar, algo que aunque nunca había entendido antes, sentía con todo su ser. Era como si aquella presencia le hubiera estado esperando, como si el amor que sentía por su abuela, su deseo de salvarla, hubiera llegado hasta este ser desconocido, este ser que ahora lo sostenía. «Levántate, hijo mío», continuó el hombre, ayudando a Juanito a ponerse de pie. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, se incorporó lentamente, sintiendo una extraña energía recorrer su cuerpo. Era como si el mismo aire que respiraba le devolviera la vida. «¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido?», preguntó sin poder comprenderlo. Pero el hombre con su voz suave dijo: «No temas, Juanito, yo caminaré contigo». Y a medida que el hombre dijo estas palabras, el mundo alrededor de Juanito pareció cambiar como por arte de magia. En la lejanía, algo comenzó a aparecer, una pequeña mancha de luz en el horizonte. Al principio era solo un punto tenue, pero poco a poco se fue haciendo más claro, más cercano, hasta que la silueta de las casas y las calles comenzó a tomar forma. «¿Es ese el pueblo grande?», preguntó Juanito, con los ojos brillando de asombro y esperanza. «Sí, Juanito, esa es la ciudad», respondió el hombre. «Ya hemos llegado lejos. El final de tu viaje está cerca». Juanito, con una mezcla de incredulidad y gratitud, miró al hombre. «¿Es en serio? ¿Es verdad? Entonces ya llegamos». «Gracias, gracias», gritó, su voz llena de felicidad. La idea de que ya estaba tan cerca de salvar a su abuela le llenaba el corazón de alegría. «Gracias», repitió, casi sin poder creerlo. El hombre había estado con él en su momento de mayor desesperación. Y ahora, gracias a él,
Veía la esperanza al alcance de su mano. Pero el hombre, con su mirada tranquila y sabia, detuvo su caminar. «Ahora debes continuar tú solo, Juanito», dijo. Juanito, sin entender completamente por qué, miró al hombre con tristeza, como si no quisiera que se fuera. «¿Por qué me dejas? ¿Por qué no me acompañas hasta el final?». El hombre, con una sonrisa serena, lo miró a los ojos. «Porque es tiempo de que sigas tu propio camino, Juanito, pero no temas. Mi voz, mi presencia siempre estarán contigo. Aunque no me veas, yo estaré aquí». Con estas palabras, el hombre levantó su mano y la posó suavemente sobre el hombro de Juanito. El niño sintió una corriente de calor recorrer su cuerpo y una sensación de paz lo envolvió. Sin decir más, el hombre se quedó allí observando al niño mientras Juanito tomaba un paso hacia el pueblo. Con un sobresalto, Juanito se dio cuenta de que el hombre ya no estaba allí. El aire estaba tranquilo, como si nunca hubiera existido. El cuenco de barro intacto permanecía en el suelo como un símbolo de la ayuda que le había brindado. «Gracias», murmuró Juanito al viento, como si el hombre pudiera escucharlo. Con un último esfuerzo y con el cuenco de barro como su único recuerdo, Juanito avanzó hacia el pueblo, donde lo esperaba la esperanza de salvar a su abuela. El cansancio seguía allí, pero su alma se sentía más ligera, más llena de fuerzas. El amor y la fe que le quedaban lo empujaban hacia adelante. Cuando Juanito llegó al pueblo, su corazón latía con fuerza, acelerado por la angustia y la esperanza de encontrar la ayuda que tanto necesitaba. Su abuelita estaba tan mal y no sabía si el tiempo aún estaba a su favor. Cada calle del pueblo era nueva para él, y el bullicio del lugar lo hacía sentir más pequeño, más vulnerable. «¿Dónde puedo encontrar a alguien que me ayude? Mi abuelita está muy mal», exclamó con la voz quebrada, buscando en las caras de las personas que pasaban por allí una señal de compasión. La gente lo miraba con tristeza, pero sin saber qué hacer. Hasta que finalmente alguien señaló una calle a lo lejos. «Debes ir al hospital, allí te podrán ayudar», dijo una mujer, su rostro lleno de preocupación. «Sigue esa calle y verás un edificio grande al final. Es el hospital». Con un agradecimiento apresurado, Juanito no perdió ni un segundo y salió corriendo, sin mirar atrás. Sus pies descalzos apenas podían soportar el dolor, pero no importaba. Todo lo que le importaba era llegar lo más rápido posible, encontrar ayuda y salvar a su abuelita. Cuando finalmente llegó al hospital, Juanito empujó la puerta con fuerza. Su respiración estaba agitada por la carrera y el sudor empapaba su frente. «Ayuda, por favor, ayúdenme», gritó con desesperación, mirando alrededor de la sala de espera, esperando que alguien lo escuchara. Un médico, un hombre de cabello canoso y ojos amables, se acercó rápidamente al niño al escuchar su grito. Al verlo, su corazón se rompió. El niño estaba cubierto de polvo, con la piel rojiza del sol y la suciedad del camino. Sus pies descalzos sangraban, llenos de heridas y llagas, su rostro estaba demacrado, pero sus ojos, aunque llenos de desesperación, brillaban con una determinación que solo alguien con el corazón lleno de amor podría tener. «Niño, ven aquí, te curaré», dijo el médico con voz suave, extendiendo su mano para que el niño se acercara. Pero Juanito, con los ojos fijos en el médico, sacudió la cabeza y respondió con firmeza: «No, mi abuelita está mal, por favor, debes salvarla primero». Juanito sacó de su mochila el chanchito de barro que había llevado consigo, como si fuera la última esperanza de sus sueños. Con las manos temblorosas lo levantó ante el médico. «Por favor, le regalo mi chanchito, pero por favor salve a mi abuelita. Ella está muy mal, esto es todo lo que tengo». Juanito, con los ojos llenos de lágrimas, rompió a llorar desconsoladamente. El médico, tocado profundamente por la valentía y el sacrificio del niño, se agachó frente a él y con un suspiro tomó el chanchito de barro. «Juanito», dijo el médico, mirando al niño con una mezcla de tristeza y admiración, «te prometo que haré todo lo posible». El médico se levantó y llamó a las enfermeras para preparar todo lo necesario. «Vamos a salvar a tu abuelita»,
La ambulancia avanzaba lentamente por el sinuoso camino del altiplano andino. El aire fresco del altiplano golpeaba las caras de los ocupantes mientras el sonido del motor de la ambulancia rompía el silencio de la tarde. Juanito estaba nervioso. Su pequeño cuerpo temblaba de ansiedad mientras miraba por la ventana con la esperanza de que su abuelita aún estuviera viva. Al llegar a la casa de adobe, el médico rápidamente bajó de la ambulancia, seguido por Juanito, que corría ansioso hacia la puerta de la humilde vivienda. Cuando vio a su abuelita, débil y caminando con lentitud, su corazón se llenó de esperanza, pero también de miedo. Ella parecía más frágil de lo que él recordaba, y su rostro mostraba la desesperación de no saber nada de su nieto. Sin embargo, su espíritu de lucha seguía presente. «¡Juanito!», gritó la abuelita al escuchar su voz. Levantó la mirada e intentó dar unos pasos hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, su cuerpo cedió por completo y cayó al suelo desmayada. El médico actuó rápidamente, corrió hacia ella, la levantó con cuidado y la llevó hacia el catre de la casa. «Juanito, quédate afuera, por favor», le pidió el médico con voz firme pero calmada, mientras se disponía a atender a la abuelita. Juanito, devastado, se quedó parado en la puerta de la casa, mirando la escena a través de la ventana. Sus lágrimas caían sin cesar. Pensaba que su abuelita se había ido para siempre. El dolor en su pecho lo ahogaba, pero se obligaba a seguir esperando, aferrándose a la pequeña chispa de esperanza que aún quedaba en su corazón. Pasaron unos minutos que parecieron horas, y la angustia en el pecho de Juanito creció más. Finalmente, el médico salió de la casa de adobe con una expresión más tranquila y se acercó a Juanito. «Juanito, pasa. Tu abuelita ya está despierta y está mucho mejor», le dijo con una sonrisa, lo que trajo alivio al niño. Juanito, con los ojos aún llenos de lágrimas, corrió hacia el interior de la casa y se acercó al catre donde su abuelita descansaba. La vio mirándolo con su rostro cansado, pero lleno de gratitud. «Abuelita», murmuró Juanito, su voz quebrada por la emoción. Ella lo miró con ternura y con voz débil pero reconociéndolo, susurró: «Estoy bien, Juanito, gracias por regresar». El médico, al ver el alivio de los dos, asintió con satisfacción. Ahora solo queda descansar y seguir el tratamiento. La infección en su garganta ha sido tratada y con las medicinas se recuperará por completo, explicó mientras sacaba las medicinas y las dejaba sobre la mesa. La abuelita, con un toque de incertidumbre, miró al médico. «¿Cuánto le debo, doctor?», preguntó, su voz aún temblorosa. El médico, con una sonrisa amable, le respondió: «No se preocupe, señora, su Juanito ya me pagó. Él me dio todo lo que tenía para asegurarse de que usted estuviera bien». La abuelita, al escuchar esas palabras, no pudo evitar sollozar de emoción. «Gracias, gracias por salvarme», murmuró mientras abrazaba a Juanito con una fuerza renovada. El médico asintió y antes de irse les dio unas últimas instrucciones para el cuidado de la abuelita. «Todo estará bien. La recuperación será rápida. Solo necesita descansar y seguir tomando las medicinas. Ahora yo debo irme, pero no se preocupen, todo va a estar bien». Juanito, con su corazón lleno de gratitud, salió corriendo hacia el médico mientras éste se dirigía hacia la ambulancia. «Gracias, doctor, gracias por salvarla», gritó con los ojos llenos de emoción. El médico sonrió amablemente y levantó la mano en señal de despedida. «Cuídate mucho, Juanito», dijo el médico con una sonrisa cálida. Luego subió a la ambulancia y se alejó por el mismo camino sinuoso. Página 13. Con la ambulancia ya lejos, Juanito regresó a la casa y entró. Mirando a su abuelita con una mezcla de alegría y preocupación, se acercó a ella. «Abuelita, te dije que te cuidaría y lo haré siempre», dijo abrazándola con ternura. La abuelita, sonriendo débilmente, le acarició el cabello. Los días siguientes, la abuelita comenzó a levantarse poco a poco. Ya no estaba tan débil y con el tiempo recobró su energía. El médico había hecho bien su trabajo, pero el amor y cuidado de Juanito
fueron vitales para su pronta recuperación. Al igual que el doctor había dicho, la abuelita fue mejorando cada día. Todo volvió a la normalidad y la vida en la casa de adobe continuó llena de risas, cariño y la certeza de que juntos, Juanito y su abuelita habían superado lo más difícil. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de colores cálidos, mientras un sentimiento de paz y gratitud los envolvía. Aunque el camino había sido largo y difícil, lo que importaba ahora era que juntos habían superado la tormenta, y a partir de ese momento, Juanito sabía que su abuelita estaría bien porque el amor y la esperanza siempre los acompañarían. La historia de Juanito nos enseña que la fe y el amor incondicional son fuerzas que pueden superar cualquier adversidad. A lo largo de su viaje, Juanito nos demuestra que, aunque las circunstancias sean difíciles y el camino parezca incierto, nunca debemos perder la esperanza. A pesar de todo el sufrimiento y la incertidumbre que enfrentó, su amor por su abuelita y su fe en que algo bueno podía suceder lo impulsaron a seguir adelante. En esos momentos de desesperación, cuando el camino parece desvanecerse, es cuando la fe cobra su verdadero poder. Juanito no caminó solo. Dios estuvo con él, brindándole fuerzas cuando ya no podía más y esperanza cuando todo parecía perdido. Su sacrificio y confianza en que algo más grande lo guiaba nos muestran que la fe puede mover montañas, dándonos la fortaleza para continuar incluso cuando el agotamiento físico y emocional parece invadirnos. La travesía de Juanito también nos recuerda que aunque no siempre comprendemos el propósito de cada momento, Dios está presente en cada paso, ayudándonos a superar los obstáculos más grandes. El amor de Juanito por su abuelita fue, además, un reflejo de la gracia divina que lo acompañó en cada desafío, guiando sus pasos cuando más lo necesitaba. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la fe frente a las dificultades, con perseverancia y la certeza de que no estamos solos. Podemos superar cualquier adversidad. La historia de Juanito es un testimonio de que el amor verdadero y la fe nos dan la fuerza para enfrentar lo impensable y superar lo que parece insuperable. Si esta historia ha tocado tu corazón, recuerda que, al igual que Juanito, todos tenemos la capacidad de caminar con fe, confiando en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nos acompaña y nos da la fuerza para seguir adelante. Gracias por leer la historia de Juanito y su abuela. Si esta conmovedora historia tocó tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre el poder de la fe y el amor incondicional en nuestras vidas. Recuerda que nunca estás solo y que con perseverancia, amor y esperanza podemos superar cualquier adversidad.